Vamos a desarrollar lo que es la especialidad de computación 3. Para llegar a este punto, sí los requisitos son computación 1 y 2, ya que se mencionan ciertos términos que en su momento se trataron en estas dos especialidades anteriores. Podemos comenzar indicando que estas computadoras de tercera generación surgen entre los años 1964 y 1971. Estas computadoras de la tercera generación emergieron con el desarrollo de los circuitos integrados, lo que hacía que fueran más pequeñas, más rápidas, desprendían menos calor y eran enérgicamente más eficientes. En esa generación surge la serie de computadores de IBM 360, que como novedad tenían la particularidad de que podían conectarse a través de la red, algo que en ese tiempo era algo novedoso, ya que las computadoras en las generaciones anteriores eran independientes en cuanto a proceso o en cuanto a la misma máquina. Dentro de las características de la tercera generación podemos encontrar ampliación de las aplicaciones, reducción de espacio, un menor consumo de energía, la multiprogramación, como hablaba anteriormente, circuitos integrados, una renovación y creación de periféricos de entrada y salida que actúan de manera más rápida y eficaz. Aquí en esta filmina podemos encontrar los diferentes tipos de generaciones con sus características principales, cómo evolucionó la computadora en estas generaciones y qué diferencia una de la otra. Vamos a hablar acerca de unos términos de computación para poder ampliar nuestro conocimiento y comenzamos con la placa de circuito o PCB como es conocida en inglés, y es una placa que conecta componentes electrónicos. El circuito impreso se utiliza para conectar eléctricamente a través de los caminos conductores. Esto es lo que hace que sostiene mecánicamente un conjunto de componentes electrónicos por medio de la base. De aquí podemos ver la imagen. Algunos hemos tenido la oportunidad de poder visualizar las placas y vemos pues esos caminos conductores que mencionan la descripción. Hablamos de un módem. Este es el módem que normalmente nosotros tenemos en nuestros hogares, que nos permite la conexión a internet, que normalmente se hace a través de un cable coaxial. Cabe destacar que anteriormente las computadoras traían una tarjeta integrada donde le permitía poder hacer uso de esta tarjeta de módem conectando el cable del teléfono hacia la computadora y poder tener internet. El módem recibe las señales y las traduce, las envía y viceversa en los diferentes equipos que tenemos conectados a este dispositivo. La conexión del módem se hace a través de la WAN. Cada módem tiene una IP pública con que se identifique en internet y eso es lo que nos permite contar con este servicio. Hablamos de dispositivos multimedia, que son elementos de hardware. Nos referimos a hardware cuando son componentes externos, físicos, que nos permiten la captura o emisión de información, ya sea de texto, imagen o sonido. Y encontramos variedad de dispositivos multimedia, entre ellos parlantes, cámaras web, audífonos, micrófonos, escáneres, etc. Cabe destacar que estos dispositivos funcionan con un software que llamamos driver o controlador, que permite al dispositivo interactuar con el sistema operativo. Ya sabemos que el sistema operativo Windows 7, Windows 10, Windows 11. Y eso permite que ese driver pues interactúe con el dispositivo multimedia y el sistema operativo para poder utilizarlo. Encontramos también diferentes tipos de puertos. Cabe mencionar que hay computadoras que ya no tienen integrado estos puertos. Algunos pues a medida ha evolucionado la informática se han ido desapareciendo. Pero entre los más importantes encontramos el HDMI, el DisplayPort, el USB, el Ethernet, que es el de red, el micro USB tipo C, algunas máquinas
encontramos que aún tienen un puerto paralelo y un serial. En la imagen de abajo vemos, lado izquierdo, el puerto serial y a su lado el paralelo. Normalmente ese tipo de configuraciones, esos colores que pueden visualizar, era la configuración del cable que permitía la comunicación entre el dispositivo, podemos decir una impresora, y el puerto para poder ser utilizado. Hablamos tal vez también de energía estática. La electricidad estática se genera a consecuencia de una acumulación o exceso de carga eléctrica. ¿Por qué hablamos de esto? Normalmente cuando nosotros, debido al conocimiento que hemos adquirido en las especialidades, podemos abrir nuestra computadora, darle mantenimiento, instalarle algún tipo de hardware, y hay que tener en cuenta ciertas técnicas para no dañar nuestro equipo. Primero y fundamental es que si usted va a abrir la computadora, la va a destapar y va a tocar sus elementos electrónicos, debe de desconectarla totalmente de la energía eléctrica. Número 2, si tiene una pulsera antiestática, que es lo más recomendable al momento de hacer este tipo de mantenimiento, es la más adecuada. Utilizarla para no dañar los componentes de la computadora. Y como número 3, evitar abrir la computadora en una alfombra. Normalmente las alfombras acumulan electricidad estática. Por lo que el momento que si usted abre la computadora en una alfombra puede llevarse el riesgo de que sufra una descarga electrostática y dañe los componentes de la computadora. Hablamos de otro término, del backup o copia de seguridad. ¿Qué es lo que hace? Bueno, es una copia de los datos originales que tenemos normalmente almacenados en nuestra computadora. ¿Con qué objetivo? Para recuperarlos en algún momento si sufrimos algún evento informático, a una catástrofe natural, un ataque cibernético. Nos permite hacer uso de esa información y restaurarla cuando la necesitemos. Normalmente lo más común ahora se utiliza a través de la nube, OneDrive, Google Drive y algunas otras plataformas donde existe almacenamiento y que nos permite pues hacer esa copia de seguridad. Podemos hacerlo a través de un disco externo, podemos utilizarlo en otra computadora y esto nos permite, como mencionábamos anteriormente, hacer uso de esa información cuando se requiera. Es importante hacer un backup de la información, ya que a criterio de cada persona si lo hace mensual, semanal, diariamente, pero sí es importante tener todo el respaldo de la información que actualmente utilizamos en uno de estos elementos antes mencionados. También hablamos de un término de base de datos. Normalmente una base de datos contiene un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto. Hablamos de base de datos, por ejemplo, qué tipo de datos encontramos, como nombres, números de teléfono, direcciones, correos. Podemos denominar todos esos tipos de datos que normalmente se hace la consulta sistemáticamente para poder utilizarlos. La base de datos utiliza un gestor. Normalmente lo reconocemos por la sigla DBMS, que nos permite poder acceder de forma más rápida y estructurada a esa información. Enumeramos los principales gestores de base de datos más utilizados y como pueden ver la imagen, los diferentes logotipos de estas marcas. También encontramos el término de redes. Nos podemos preguntar qué es una red. Existen diferentes definiciones acerca de qué es una red. La más común es la tercera, que es un conjunto de nodos. Nos referimos a nodos, hablando de computadoras, que se conectan entre sí. ¿Para qué? Para el sistema de transmisión de datos entre los ordenadores. También con el fin de compartir recursos de hardware y software. Encontramos tipos de redes. Está la red de área personal, que es una PAN, que es un tipo de red pequeña y básica.
Se compone de un módem, uno o dos ordenadores o computadoras, teléfonos, impresoras o diferentes dispositivos. Una red de área local, conocida como LAN, es muy común. Por, por ejemplo, un cibercafé. Ese tipo de lugares son comunes que utilicen este tipo de red local y que se encuentran a distancia cerca para compartir información y recursos. También encontramos la WLAN, que normalmente hace referencia a tecnología de red inalámbrica o como lo conocemos como el Wi-Fi, que es la misma funcionalidad de la LAN, lo único que no utiliza cable físico para conectarse a la red. Encontramos red de área de campus como CAN, que normalmente son tipo de redes que se utilizan en universidades. La metropolitana, que son redes un poco más grandes y abarcan redes LAN y CAN en un área geográficamente determinada. Está la WAN, que son redes que conectan los ordenadores que se encuentran a distancias físicas considerables. Las redes de almacenamiento, que normalmente se utiliza para grupos compartidos de dispositivos de almacenamientos a varios servidores. Hemos escuchado la VPN, que es una red virtual que permite a los usuarios enviar y recibir datos como si sus dispositivos estuvieran conectados a la red privada, incluso si no lo están. Esta es una imagen de los diferentes tipos de redes que mencionamos para que puedan tener una idea de cómo es la estructura o cómo se conectan los dispositivos en los diferentes tipos de redes. Cuando hablamos de redes también hablamos de topologías. Topología más que todo es cómo está elaborada físicamente una red, cómo está estructurada, cómo está organizada. Encontramos diferentes tipos de topología. Topología bus, el de anillo, el de estrella extendida, la jerárquica o árbol y la tipo malla. También cuando hablamos de computación 3 podemos mencionar diferentes aplicaciones que tienen sus funcionalidades, ya sea de editores de texto, hablamos de un Word, blog de notas, planillas electrónicas, podemos utilizar un Excel, la base de datos, un Access, SAMP, Visual Fox Pro. Hablamos también de lenguaje de programación como un Java, Visual Basic, C++, editores de imagen como el Photoshop, el Paint y diferentes tipos de editores de sonido y video como los que hemos mencionado como el Movie Maker, que es uno de los más comunes. Y este tipo de aplicaciones debemos conocerlas en el ámbito de la especialidad en computación 3. Vamos a en algún momento, ya sea en alguna universidad, trabajo, encontrarnos con diferentes tipos de aplicaciones o todo lo que hemos mencionado hasta el momento en esta especialidad. La intención de esta especialidad es poder aumentar sus conocimientos a nivel de términos informáticos y poder practicarlos y conocer un poco más del ámbito que se vive a nivel tecnológico. Gracias.